Les solicitamos que muteen su micrófono para que se puedan escuchar bien las presentaciones y luego cuando hacemos las preguntas y respuestas, si fuera a llegar necesario, ahí se abren, si no, siempre se mantienen cerrados los micrófonos. Entonces, como mencionamos y luego vamos a explicar más en detalle, estos entrenamientos están orientados a las unidades entregadoras de proyectos y este entrenamiento específicamente es parte de un entrenamiento de 5 módulos. Antes de comenzar, nuevamente agradecerle también a FCO y a FDN por todo el apoyo, pero antes de comenzar quisiéramos presentarnos. Vamos a comenzar primero con Marta. Marta, si podrías presentarte, por favor. Hola, soy Marta, líder técnico BIM de McDonald's. Estoy muy feliz de compartir mi conocimiento BIM con ustedes hoy. Muchas gracias, Marta. Después pasamos, por favor, con Ana. Hola, buen día. Yo también estoy muy contenta de compartir este capacitación con ustedes hoy. Y yo ayudo a Juan en el Prosperity Fund, en el proyecto del Prosperity Fund en Colombia y también en Brasil. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Ana. Y bueno, por último, yo, Juan Rossi, algunos me conocen y hemos estado trabajando, que trabajo directamente con la FDN, FCO y también con el grupo de trabajo del gobierno de Colombia en la implementación de BIM. Pero también quisiéramos agradecerle a un miembro de grupo de trabajo BIM, si se puede presentar, por favor, Diego Giraldo. Buenos días para todos. Muy contento de estar acá acompañándonos en este proceso de transferencia de conocimiento. Mi nombre es Diego Andrés Giraldo y soy el BIM Manager de la EDU y aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten. Perfecto, que Diego también nos va a estar apoyando en las presentaciones y en contextualizando todos estos términos a lo que es la realidad de Colombia. Entonces, voy a sacar mi cámara y vamos a dar comienzo, sin más preámbulos, al entrenamiento. En las próximas semanas les entregaremos 5 módulos diferentes de la capacitación de BIM para gerentes de proyectos. Cada uno cubre diferentes aspectos de las contrataciones de información, planificación de entrega e igualmente algunos elementos de producción y entrega de información. Temáticamente, el curso se divide en 3 etapas que cubren de manera extensa el ciclo de vida de entrega de información, de acuerdo con el marco de la ISO 19650. En la etapa 0, incluimos el contexto para la implementación de BIM a nivel organizacional y usaremos el ejemplo de EDU para demostrar los beneficios de implementar un enfoque estratégico hacia una adopción exitosa de BIM. En las etapas 1 y 2, nos centraremos en la capacidad de identificar y especificar los requisitos BIM del proyecto y sus usos. Definiremos los roles y responsabilidades del proyecto relacionados a la producción y entrega de información. Las etapas 3, 4 y 5 ofrecerán una base para evaluar las respuestas de los proveedores y analizar su capacidad, habilidad y competencia para cumplir los requisitos BIM. El enfoque central de ISO 19650 es el ciclo de vida de entrega de información, que cubre 8 fases desde la especificación y el proceso de licitación a través de la selección del licitador preferido hasta la ejecución y la entrega del proyecto. Estas son fases típicas del proyecto, pero lo que la ISO introduce es el nivel de información. En esencia, formula las siguientes preguntas. En las fases de especificación, articula qué información se necesita y cuándo. Eso está cubierto en el documento de requisitos de información de proyecto e intercambio. En la fase de selección de proveedores, proporciona los medios para evaluar quién está en la mejor posición para realizar el alcance requerido y demostrar la capacidad requerida. Estos conceptos se cubren en el plan de ejecución BIM precontractual y el cuestionario de evaluación de capacidades del proveedor.
Y finalmente, en la fase de entrega, proporciona el marco para articular cómo se debe crear, administrar y utilizar la información sobre los proyectos. Estos conceptos están cubiertos en el BEP y otros procedimientos de gestión de información. Lo que es realmente importante tener en cuenta es que el ISO 12650, el ciclo de vida de entrega de información, se puede aplicar a todo tipo de activos y tamaños de organizaciones, independientemente de la estrategia de adquisición elegida. En la sección de hoy cubriremos las etapas 0 y 1 del ciclo de vida de entrega de información. Todas las etapas posteriores se cubrirán en las fechas que ahí figuran. Es importante tener en cuenta que no cubriremos en detalles las etapas 6, 7 y 8, ya que se encuentran en los procesos y principios de producción de información y por lo tanto se adaptan mejor a un contexto de proyecto específico. Pero no hay que preocuparse. Cubriremos todos los aspectos muy importantes como la creación del plan de ejecución BIM, como apoyo a una producción de información controlada y colaborativa. En el módulo de capacitación de hoy, ustedes aprenderán lo siguiente: la importancia de un enfoque organizacional estratégico para la implementación de BIM, la importancia de especificar la información correcta, los roles y responsabilidades claves en la entrega de información de proyecto, y por final, procedimientos y requisitos clave necesarios para la implementación y entrega exitosa de BIM. Hablando estrictamente, la etapa 0 no forma parte de una etapa real del ciclo de vida de la entrega de información. Sin embargo, es vital articular el contexto y la importancia del nivel organizacional. Para reconocer los frutos de una implementación exitosa, cada organización necesita tener razones claras de por qué han decidido implementar BIM en su organización. La implementación de BIM implica implementar programas de cambio que requieren objetivos, recursos, personas, desarrollo, impulso, éxitos y tiempo. Actualmente en Colombia existe una clara tendencia a implementar BIM a nivel nacional. Esto apoyaría estratégicamente al país en el cierre de su brecha de infraestructura y ayudaría a la digitalización de su economía. Como parte del proceso de implementación, el grupo de trabajo BIM, liderado por DNP, actualmente está traduciendo el marco ISO de estándares y políticas al español. Esto apoyará procesos y métodos consistentes para la entrega de proyectos a nivel nacional. Este cambio a nivel nacional debe respaldarse con cambios consecuentes a nivel organizacional. Todas las estrategias de implementación BIM a nivel organizacional siguen por sus propias metas y objetivos individuales para ofrecer soluciones de mejor valor a través de una entrega más eficiente de proyectos. Pero es al nivel de proyecto donde el valor de BIM se puede aprovechar y entender verdaderamente. Desde la entrega de proyectos de infraestructura con mejor eficiencia hasta una mejor transparencia en los procesos. Los beneficios sociales, ambientales y económicos obtenidos a través de BIM pueden asociarse directamente a las metas y objetivos organizacionales iniciales. Hay algunos elementos clave para transformación organizacional que se pueden lograr mediante la adopción de BIM y su marco de trabajo colaborativo. En primer lugar, una implementación BIM exitosa requiere un cambio en la forma en que una organización aborda el proceso de entrega. Al igual que con cualquier cambio significativo, debe tener el respaldo de una hoja de ruta de implementación estratégica y un plan con unos KPIs claros y medibles, y de que lo contrario no podrá capturar adecuadamente los beneficios logrados. Esto requerirá un fuerte compromiso y liderazgo en los niveles más altos de la organización. El plan de implementación debe ser consistente con respecto a cómo se especifica e implementa BIM. Requiere un compromiso de inversión y la compra de nuevas herramientas, así como un incremento en la generación de capacidades.
La creciente capacidad BIM es un proceso gradual que se adquiere a través de la repetibilidad. Esta repetibilidad se logra mejor a través de proyectos piloto y un aumento gradual de los requisitos del proyecto y los usos de la información para las contrataciones. Los requisitos deben tener en cuenta la madurez de la organización, así como la capacidad de la cadena de suministro para cumplir los requisitos. En esta diapositiva hablaremos de los elementos clave que deben considerarse a nivel organizativo para una adopción satisfactoria de BIM y una rápida realización de los beneficios a nivel de proyecto. ¿Qué está haciendo hoy a nivel organizacional que podría ser mejorado? ¿Cuáles son los principales desafíos que le gustaría mejorar en términos de la ejecución de proyectos? Una organización necesita ser capaz de medir su éxito. ¿En qué áreas le gustaría mejorar? ¿Cómo mediría esa mejora? ¿En qué escala de tiempo o intervalos le gustaría ver mejoras tangibles? Una organización también necesita seleccionar a las personas adecuadas para gestionar y llevar a cabo esa tarea. ¿Cómo seleccionar a las personas adecuadas para lograr una aplicación satisfactoria de BIM? ¿Necesitaría contratar a alguien nuevo para liderar este cambio? Y lo más importante, ¿cómo capacitaría su personal? ¿Requería una adopción de BIM algún cambio de gestión a nivel organizativo? ¿Requería alguna modificación de la actual estructura de gestión de proyectos establecida para la adquisición y entrega de proyectos de infraestructura? ¿Cómo alinearía su actual proceso de entrega con las nuevas formas de trabajo para asegurar una adopción consistente de BIM en todos sus proyectos? Y por final, ¿cuántos proyectos ejecuta actualmente en un plazo determinado y cuántos proyectos piloto podría apoyar? Una adopción satisfactoria de BIM es un proceso gradual en que se aprende poco a poco a partir de los proyectos piloto, refinando así lentamente todos los elementos y requisitos a nivel organizativo para mejorar y ampliar progresivamente los beneficios. Nosotros sabemos que existe un riesgo y un costo en el cambio organizacional, pero BIM se puede utilizar para maximizar los beneficios de las necesidades organizacionales específicas. Al comprender su contexto organizacional, puede hacer que su implementación BIM sea lo más beneficiosa posible y lograr resultados más rápidos con una implementación gradual. BIM definitivamente no es una solución única. Se puede personalizar esta metodología para satisfacer cualquier de sus necesidades. Y ahora escucharemos a Diego. Él es el gerente BIM para Edo en Medellín. Él explicará el enfoque de Edo para adoptar BIM en su organización, explicará los motivos, las acciones clave que han tomado y los beneficios que obtuvieron. La empresa de desarrollo urbano Edu realizó el proceso de implementación de la estrategia BIM y tuvo los siguientes desafíos organizacionales específicos como objetivo a resolver. La EDU es el pilar fundamental de la administración municipal para la ejecución de programas públicos de gestión urbana, donde se entregan 180 proyectos por año. Uno de los desafíos claves que enfrentamos fue evidenciar la transparencia en cómo los recursos públicos se asignaron a esas inversiones planeadas desde la administración y cómo estas inversiones se comunicaron de una forma eficiente a la comunidad en general. La percepción de la EDU en su momento era que no éramos transparentes y la confianza en la organización para entregar proyectos a tiempo y en el presupuesto era baja. La decisión de la alta dirección fue implementar BIM para mejorar la forma en la que se entregaron los proyectos para abordar estos desafíos claves. Para implementar BIM en toda la organización era necesario alinearse con el propósito y los objetivos de la misma, que se centraban en mejorar los medios de vida de las personas mediante el suministro de una mejor infraestructura para el territorio. Para hacer eso se necesitaban mejores procesos para el diseño, la entrega y la gestión de proyectos de infraestructura, y esto se alinea claramente con la metodología BIM. Por lo tanto, el objetivo era mejorar la eficiencia de los procesos de ejecución de infraestructura a través de la adopción de BIM, que respaldaría los objetivos clave de posicionamiento e innovación, efectividad y sostenibilidad. La clave de la estrategia de implementación BIM en la EDU fue la creación de un plan de 5 años para implementar la metodología en los procesos de entrega con una adopción progresiva de BIM en la ejecución del proyecto.
Para demostrar los beneficios de BIM a todos en la organización, uno de los primeros proyectos realizados bajo la metodología BIM fue la CDU, que creó un impulso y fue el punto de quiebre para la adopción de BIM dentro de la organización. Los pasos posteriores en la implementación de BIM incluyeron la contratación del BIM Manager, la creación de un protocolo BIM de la empresa y procesos que se aplicaron en todos los proyectos BIM. El trayecto de la DU en BIM comenzó en el 2015 y en el 2018 fuimos ganadores de premios y obtuvimos reconocimiento por la forma en que entregábamos los proyectos y utilizábamos nuestro flujo de trabajo. Esto claramente mejoró los desafíos organizacionales que enfrentábamos, que eran una mala comunicación con las comunidades y la transparencia. Parte del éxito de la DU fue la creación de comunidades BIM. Comenzó con la contratación de un BIM Manager y la creación de grupos dedicados al trabajo BIM, como el equipo BIM, Unidos por el AGA o el equipo BIM Mejoramiento Integral de Barrios. Estos grupos crecieron con el tiempo en tamaño y en conocimiento, fueron responsables de la implementación consistente de BIM en proyectos piloto de la DU. También fueron responsables de crear protocolos y procedimientos consistentes en la compañía para la implementación de BIM. Es importante crear comunidades BIM dentro de las organizaciones para la aplicación práctica en proyectos, pero también para la transmisión de conocimiento. Entre 2016 y 2019, periodo de la administración anterior, se entregaron 446 proyectos. De estos se adaptaron la metodología BIM 170 proyectos. Estos proyectos BIM incluyeron diferentes tipologías de proyectos, edificaciones, proyectos de infraestructura lineal, 37 ciclorrutas, 33 PUI y 27 parques, que nos permitieron mejoras importantes en el comparativo con los proyectos realizados con la metodología convencional, como 40% de eficiencia y coordinación en edificios, 45% de eficiencia en el desarrollo de proyectos de espacio público, 48% de asertividad en la comunicación y análisis mediante modelos y 60% de eficiencia en la modelación de grandes superficies de terreno. Esto demuestra mejoras significativas de cómo se entregan y comunican los proyectos en todo el territorio. La implementación de BIM en la DU ha sido reconocida en la industria a través de premios como los AEC Challenge de Autodesk 2018, pero también a través de la contribución al trabajo del BIM Forum Colombia. La experiencia de la DU en la adopción de BIM nos llevó a la participación en el Grupo de Trabajo BIM Nacional de Colombia dirigido por el Gobierno, con el objetivo de desarrollar e implementar la estrategia y el Plan Nacional BIM y de liderar la mesa de infraestructura, que se centra en articular la necesidad de información. En la sección anterior explicamos cómo implementar BIM en su organización para garantizar que la transición progresiva a nuevas formas de trabajar y entregar proyectos realmente brinde los beneficios deseados. Durante los próximos 20 minutos hablaremos sobre la importancia de especificar requisitos de información con propósito, roles clave en el proceso de entrega de información y también ofreceremos una visión general de cuáles son los procedimientos y procesos clave que debe implementar para permitir una entrega de información controlada. Comencemos con el propósito de una información correcta y clara. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué se necesita la información? ¿Cuál es la información necesaria? ¿Qué información necesita para lograr y respaldar cada decisión o hito? ¿Cuál es la cantidad mínima de información necesaria para lograr y apoyar cada decisión o hito? ¿Qué material de apoyo se necesita para producir la información, si es que alguno? ¿Quién necesita recibir la información y quién necesita producirla? ¿Cuándo se necesita la información? ¿Cómo debe producirse dicha información para respaldar el proceso? Cuando hablamos de qué es BIM, pensamos automáticamente en un desarrollo colaborativo de información de activos digitales para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, al tomar mejores decisiones en el momento adecuado. Las mejores decisiones se basan en información transparente y confiable. Por lo tanto, es vital comprender y especificar qué información se requiere en diferentes puntos claves de decisión en todo el proceso de entrega y especificar claramente quién proporcionará dicha información. Acordar etapas estandarizadas del ciclo de vida de entrega de activos
ayudará a reducir cualquier fragmentación de todo el proceso. Hemos tomado ejemplos del Reino Unido y Colombia para demostrar el plan de trabajo y los hitos importantes entre estas etapas. Al preparar los hitos de entrega de información del proyecto, usted, como cliente, debe considerar puntos de decisión claves, obligaciones de entrega de información, qué información se debe entregar y las fechas de entrega. Por lo general, la responsabilidad de proporcionar información recae en diferentes partes y puede haber múltiples puntos de decisión dentro de las etapas individuales. La matriz de responsabilidad constituye una herramienta muy útil para ayudar a guiar a los equipos durante el ciclo de vida de entrega del proyecto. Todas estas fechas y responsabilidades deben articularse en la documentación de los requisitos de información del proyecto o PIR. Cubriremos el PIR en mayor detalle durante la etapa 2 de esta capacitación. La implementación de procesos comunes exige la creación de un marco unificado. Durante los últimos 18 meses, el Grupo de Trabajo BIM de Colombia, que incluye representantes de los sectores público y privado, así como de la academia, ha estado trabajando para desarrollar la Estrategia Nacional BIM y un marco de colaboración nacional. Este diagrama representa el marco a nivel nacional, organizacional y de proyecto, y articula los diferentes documentos y herramientas que apoyarán la implementación de BIM en Colombia. Este es un marco de colaboración inicial estructurado en torno a la adopción de las normas ISO 19650 parte 1 y 2. El marco también incluirá la creación de un nuevo anexo nacional que captura la terminología y el contexto específicos de Colombia. En este marco, la creación de una guía BIM universal para Colombia es fundamental. La guía explicará los principios y requisitos de la ISO y cómo deben aplicarse teniendo en cuenta el contexto colombiano. Finalmente, para apoyar una comunicación y colaboración consistentes a nivel de proyecto, se necesitan kits de herramientas estructurados, que incluyen plantillas de un plan de ejecución BIM o una matriz de responsabilidad. Por ejemplo, que contenga orientación sobre cómo desarrollarlas. Esto también se le proporcionará como ayuda en la implementación del enfoque nacional unificado de BIM. Aquí discutiremos cómo desarrollar requisitos de información que respondan de manera correcta y consistente a todas estas preguntas. ¿Por qué se necesita la información? ¿Cuál es la información necesaria? ¿Qué información necesita para lograr y respaldar cada decisión o hito? ¿Cuál es la cantidad mínima de información necesaria para lograr y apoyar cada decisión o hito? ¿Qué material de apoyo se necesita para producir la información, o si alguno? ¿Quién necesita recibir la información y quién necesita producirla? ¿Cuándo se necesita la información? ¿Y cómo debe producirse dicha información para respaldar el proceso? Es muy importante que todas las partes entiendan sus responsabilidades según la fase de la información. Esta se puede resumir en un proceso de 5 pasos. La primera, el propietario de los activos entiende sus propios requisitos. La segunda, el propietario de los activos tramita sus requisitos antes de que se realice cualquier cita contractual. Un buen EIR, requisito de intercambio de información, no puede ser una copia idéntica de las plantillas de estándares del mercado. Como se describió en la diapositiva anterior, deberá reflejar claramente lo que se necesitará y cuándo. Por ejemplo, debe especificar en qué formato se deben proporcionar los manuales de operación y mantenimiento. El EIR es un documento contractual y será revisado por los licitadores para entender cómo los requisitos de información afectan el proceso de contratación. Si no están claros, introducirán más riesgos y entre ellos que los requisitos no sean comprendidos por todas las partes. En los pasos 3 y 4, la cadena de suministro planifica cómo cumplen con los requisitos y entregan la información. Y finalmente, paso 5,
El propietario del activo comprueba la información y le da el uso previsto. Los pasos 1, 2 y 5 están saltados en rojo, ya que son responsabilidades críticas del propietario del activo y deben reflejar su necesidad. Si no refleja los requisitos correctamente, los beneficios de información estructurada, oportuna y completa pueden ser no alcanzados. Los pasos finales son tan importantes como los dos primeros. El propietario de los activos debe tener un proceso para comprobar la calidad de la información que se ha entregado y aceptar los productos. Sin esta fase, puede ocurrir que se realice la entrega de información, pero que no se utilice correctamente. Es importante tener en cuenta que la información aumenta con el tiempo, tanto en términos de volumen como de valor. Una especificación dedicada tiene en cuenta lo que se necesita en función de la etapa de desarrollo de los activos y establece claramente cuándo se necesita y quién la entrega. La articulación precisa de lo que se necesitará permitirá una mejor gestión de los riesgos, así como la eliminación del despilfarro. Si no se entiende bien el contexto, es fácil especificar en exceso y solicitar detalles innecesarios, o también omitir requisitos importantes. Por ejemplo, si el proyecto se encuentra en el punto de decisión clave para recibir la aprobación de diseño de la autoridad reguladora, es importante tener en cuenta cuándo se necesita esa aprobación, qué tipo de información y qué tipo de formato requiere la autoridad para su presentación. En cada etapa de entrega de los activos se deben especificar los requisitos para la definición del modelo gráfico y los datos no gráficos, ya que gradualmente se vuelven más detallados a medida que avanza el trabajo. Hay varias definiciones diferentes de los niveles de detalle y niveles de información. Es importante asegurarse de que se especifiquen los requisitos de datos tanto gráficos como no gráficos y que ambos constituyan el nivel de necesidad de información o Level Information Need, LOIN por sus siglas en inglés. La matriz de responsabilidad del proyecto captura el nivel de información necesario en cada etapa del ciclo de vida de entrega del proyecto, así como quién entregará dicha información. La matriz generalmente se presenta en un formato de tabla simple. Es importante tener en cuenta que también captura las responsabilidades del cliente, propietario del activo, y no solo las responsabilidades de los equipos del proyecto. Por ejemplo, el propietario del activo puede haber encargado encuestas de investigación en los sitios específicos que requieren los proveedores, para que puedan entregar su trabajo. Capturar estas responsabilidades aumentará la transparencia en la entrega de información. La información requerida se desarrolla para cada etapa y la matriz de responsabilidad asegura que se logre el nivel correcto de información en cada punto clave de decisión. Para contextualizar toda la información utilizaremos un ejemplo de uno de los proyectos realizados en la DU, Ciudad Universitaria Occidente. El cliente es la Secretaría de Educación de Medellín. Este proyecto se desarrolla utilizando metodologías BIM desde sus primeras etapas y actualmente se encuentra en construcción. Es un desarrollo de una ciudadela universitaria para una capacidad de 8.000 estudiantes, en un espacio público de 25.000 metros cuadrados, un espacio construido de 23.000 metros cuadrados y su objetivo o su función es una educación pública. Esta diapositiva ayudará a contextualizar cómo los requisitos de información se comunican en cascada desde el nivel organizacional hasta el nivel del proyecto en el proyecto de Ciudadela Universitaria Occidente. Los objetivos y metas organizacionales jugaron un papel crucial en la selección de proyectos. La Secretaría de Educación de Medellín recurrió a la EDU para desarrollar y entregar la infraestructura educativa deseada. El cliente no está en una posición madura para crear los términos de referencia BIM y los requisitos de información, por lo que la EDU asumió este papel. En el contrato interadministrativo entre las entidades, la EDU se convertiría en el representante del cliente, especialmente en lo que respecta al proceso de implementación BIM, y se aseguraría de que los proveedores cumplan con los requisitos de información del proyecto. Aquí los requisitos de información a nivel de proyecto sirven para asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales para aumentar la cobertura educativa.
Como se puede ver aquí, hay varios puntos de decisión claves durante el ciclo de vida del proyecto. Cada uno de ellos tiene requisitos de información de niveles específicos, como el interadministrativo, licitación de diseño, licitación pública de obra y construcción. Nos centraremos en un hito clave al final de la etapa de desarrollo del diseño, aprobación del proyecto y la documentación constructiva. Para la aprobación del proyecto y la documentación constructiva hay dos etapas diferentes para obtener la aprobación final del diseño. Primero, el constructor de diseño utiliza la información para identificar y desarrollar diferentes opciones. Aquí, la DE utilizó la información disponible sobre cantidades, modelos existentes y nuevos y los alcances del proyecto para desarrollar diferentes opciones de diseño. Las visualizaciones BIM son una gran herramienta para la participación de los actores y nos ayuda a comunicarnos mejor con el cliente. La DU se aseguró de exigir que se produjeran diferentes visualizaciones para ayudar con la aprobación de los procesos. En segundo lugar, el cliente necesita identificar qué opción proporcionará la mejor eficiencia de construcción dentro del presupuesto asignado y acordar una solución de diseño. La información contenida en los modelos constructivos y en la lista de cantidades ayudará a la selección de la mejor opción. Todos estos pasos, necesidad de nivel de información, responsabilidades, se deben articular claramente en los requisitos de información del proyecto o PIR. Ahora echemos un vistazo en mayor detalle a las funciones y responsabilidades típicas de BIM. Y ahora vamos a introducir los diferentes roles y responsabilidades estándar de las diferentes partes del proyecto y las interfaces entre ellos. La parte nominadora, o que designa, generalmente es un propietario de proyecto activo, debe conocer el proceso y liderar la mayoría de los pasos en el ciclo de vida del proyecto. Son responsables de la producción, de la evaluación de la viabilidad del proyecto y de la identificación de las necesidades. La parte designada líder, generalmente consultor o contratista principal, participa en el ciclo de vida del proyecto desde la respuesta de licitación hasta el cierre. La parte designada líder es responsable de la producción y gestión de la información sobre el proyecto de acuerdo con las especificaciones. Por último, la parte designada se selecciona en función de la respuesta de licitación y se dedica principalmente a la producción de información para tareas individuales o múltiples del proyecto. Las funciones y responsabilidades BIM superpuestas en la estructura del equipo no son necesariamente roles independientes y pueden ser realizadas por las partes interesadas existentes del proyecto. Aquí EDU representa el interés del cliente. Tienen un rol de gerente BIM del cliente y un rol de gerente BIM de proyecto. EDU creó los términos de referencia y es responsable de la contratación del consultor de costos y del consultor de diseño. EDU especificó que el consultor de diseño debe tener un nuevo rol BIM clave, coordinadores BIM. Ellos son necesarios para ayudar con la gestión de la información. Ellos también especificaron que la inventoría debe tener un coordinador BIM para interpretar y cuestionar mejor los modelos. De lo contrario, no podrían hacer un buen uso de la información que se produce ni facilitar el proceso de verificación y aprobación. Los diferentes roles BIM cumplirán diferentes responsabilidades. Los términos de referencia establecen claramente las responsabilidades de cada rol y lo que se deben hacer para cumplir con los requisitos. En el marco colombiano, todos los roles y responsabilidades serán definidos por la Guía Universal de BIM. Típicamente, un proyecto debe nominar un gerente de BIM, un coordinador de BIM y diferentes autores de modelos de BIM. Cada una de las funciones de BIM abarcará una amplia gama de responsabilidades distintas y será cumplida por diferentes partes. El gerente de BIM del cliente es normalmente designado por el cliente y es responsable por el desarrollo y mantenimiento de los requerimientos de información de proyecto. El gerente de proyecto BIM es normalmente la parte responsable por la entrega del alcance de contrato, la parte designada. Esta función es responsable por desarrollar el plan de ejecución BIM
implementar los procedimientos BIM y auditar la calidad de la información producida por las diferentes partes del proyecto. La persona designada como gerente del proyecto BIM debe tener un nivel especialmente alto de conocimientos técnicos, ya que será responsable por la auditoría y coordinación del modelo federado de todos los consultores de diseño y de la cadena de suministro. El coordinador del BIM es nombrado por cada proveedor individual y se asegura de que todos los modelos se desarrollen de acuerdo con el BEP y se coordinen antes de que sean compartidos con el CDE. Si bien aquí abordamos los roles específicos de BIM, es realmente importante construir una cultura de responsabilidad por la información. Y con esto quiero decir que es el trabajo de todos cuidar de la información del proyecto. Ahora nos centraremos en el entorno de datos común. La adopción de BIM requiere un cambio en la forma de trabajar, comportarse y colaborar en un entorno común de datos, o CDE. Esto es esencial para una implementación exitosa de BIM. La definición BIM que revisamos anteriormente habla sobre el uso de una representación digital compartida, de un activo construido, para facilitar los procesos de entrega para crear una base confiable para la toma de decisiones. Si no tienes entorno, inevitablemente termina buscando información y perdiendo el tiempo tratando de entender si la información es actual, quién la produjo o para qué se puede usar. ¿Está aprobada para la construcción o solamente para una intención de diseño? Para ponerlo en contexto, diferentes estudios encuentran que hasta un 20% del tiempo de las personas se dedica a buscar información. Eso significa que 1 de cada 5 días uno no es productivo, sino que se utiliza para la búsqueda de información. El CDE proporciona los medios y métodos para crear, compartir y controlar la información producida por diferentes partes. Es una fuente única de verdad, que permite una mejor comunicación e información confiable. Se basa en el principio de que la información se crea una vez y luego se comparte y publica en un proceso administrado. Entonces, para resumir, sin CDE se está enviando copias a diferentes partes y termina perdiendo la pista de quién tiene qué y cuál es la última de información. En el CDE, usted como usuario llega a la fuente de información. Se tiene un propósito y un sentido de propiedad. Otro fundamento del CDE son los procesos o flujos de trabajo comunes para crear, compartir y aprobar la información del proyecto. El principio de este enfoque es garantizar que la información se comparta y coordine con frecuencia entre las partes y que no se desarrolle completamente de forma aislada. Si la información se desarrolla de forma aislada, inevitablemente conduce a un trabajo abortivo y aumenta los costos del proyecto. La frecuencia de la coordinación se acordará en BEP, pero se ejecutará en el CDE a través de este flujo de trabajo de 4 pasos. Trabajo en curso. Cada disciplina desarrolla la información de forma aislada. En esta etapa no se encuentra desarrollada adecuadamente. Compartido. La información se comparte para los fines previstos, por ejemplo, para coordinar con otras disciplinas. Publicado. La información de este estado está totalmente coordinada y aprobada y autorizada. Por ejemplo, se puede usar para calcular el costo o se aprueba para la construcción. El estado archivado captura todas las revisiones históricas de este proceso de coordinación y proporciona un seguimiento de auditoría de desarrollo y las decisiones del diseño. Dependiendo de la complejidad del proyecto y la madurez BIM del cliente, el proyecto utilizará diferentes tipos de CDE o Common Data Environment. Independientemente del tipo de CDE, el objetivo principal de un entorno de datos común es tener una sola fuente de información controlada del proyecto. Para proyectos pequeños, un simple arreglo de intercambio de archivos será suficiente, pero para proyectos más grandes y complejos con múltiples partes, se requiere un sistema útil configurado por las necesidades del proyecto.
Como pueden ver acá en la diapositiva, nosotros tenemos un proceso de trabajo colaborativo inicial donde se hace un modelo de arquitectura y se comparte con los diferentes equipos, arquitectura, MEP y estructural. Se hace una publicación de un conjunto de Revit. En esos equipos primero pasan por una fase de un modelo de working in progress o trabajo en progreso. Se hace esa publicación de ese conjunto en Revit pasando por los diferentes equipos, asignando un proceso de modelo compartido en donde se crea ya un paquete compartido de información y posteriormente ese paquete compartido de información a través de un entorno común de datos pasa con un link de archivo compartido a los equipos ya a un estado publicado. Esos equipos de arquitectura, estructura de medida en un estado publicado vinculan sus diferentes disciplinas en un solo único modelo que pasa a ser la vinculación del proyecto y a identificarse en un modelo central. Las herramientas utilizadas para este tipo de Common Data Environment son las herramientas de Autodesk, trayendo todo el flujo de trabajo de Revit con BIM 360 Designs y BIM 360 Docs. En el corazón de BIM está la creación y gestión de la información. En cualquier proyecto de construcción, diferentes ingenieros y arquitectos crean sus modelos individuales que representan una sola disciplina, como la arquitectura, la estructura o los servicios, que contribuyen a la formación del activo. Cuando se combinan, estos modelos individuales se convierten en un modelo federado. El modelo federado se convierte en una representación digital del activo físico que se construirá. En estos ejemplos tenemos un modelo federado de un edificio terminal. El modelo federado es un recurso de conocimiento compartido para ofrecer información sobre un activo, formando una base confiable para tomar decisiones durante su ciclo de vida, desde el inicio hasta la demolición. Es importante que estos archivos de modelo individuales se creen y administren en un entorno común de datos, donde su desarrollo, verificación y aprobación se gestionan en procesos organizados para que todos confíen en que acceden a las últimas. Finalmente, echemos un vistazo en mayor detalle a los estándares, métodos y procedimientos típicos que deben implementarse para respaldar la efectiva producción, intercambio y gestión de la información. Con el fin de garantizar un enfoque coherente para la gestión de la información, es necesario definir estándares, métodos y procedimientos clave desde el principio. Estos regirán cómo se desarrolla, nombra, clasifica, revisa e intercambia la información. Estos procedimientos se deben unificar y adoptar por todas las partes del proyecto y formar parte de la documentación de licitación. En general, estos procedimientos responden las siguientes preguntas. ¿Cómo nos aseguramos de que toda la información tenga un nombre consistente, indique quién la produjo y con qué activo se relaciona? Esto se responde con el estándar de nomenclatura. ¿Cómo y en qué formato se compartirá y federará la información? Esto se responde con el proceso de intercambio de información. ¿Cómo sabemos qué representa un objeto en un modelo? Esto se responde con el sistema de clasificación. ¿Cómo se revisarán y coordinarán los modelos entre las diferentes partes? Esto se responde con el procedimiento de revisión de diseño. Y por último, ¿cómo nos aseguramos de que todos los modelos aparezcan en la misma ubicación geoespacial cuando se mencionan juntos y usan las mismas unidades de medida y tolerancias? Esto se responde con los estándares de desarrollo del modelo. La convención de nomenclatura y el protocolo de revisión son una base del control de configuración del proyecto. Tener un nombre coherente y único para toda la documentación del proyecto es esencial para buscar información, informes de proyecto, ya que permiten comprender qué proveedor creó la información, qué tipo de documento es, dibujo, especificación, plan de proyecto y qué disciplina específica es. Por ejemplo, es un dibujo arquitectónico o una declaración de diseño estructural.
Un sistema de clasificación es un medio por el cual se pueden codificar las cosas de manera consistente para que las mismas cosas no se codifiquen o se escriban de diferentes maneras por diferentes partes. Las clasificaciones permiten desglosar un activo en pequeñas partes manejables que juntas forman el activo completo. Un sistema de clasificación consistente agrega una capa de transparencia a las listas de cantidades y presupuestos de control, básicamente su coste para el proyecto. A nivel granular, ayuda a programar el flujo de trabajo para la secuencia de construcción al etiquetar un producto a nivel de sistema para la finalización de los trabajos. Lo más importante es que el sistema de clasificación permite el desarrollo de una jerarquía de activos, constituye la base de la gestión de activos, ya que le permite organizar todos los activos, máquinas, equipos, componentes, independientemente de la ubicación. En una estructura descendente que permite a los profesionales de mantenimiento de activos comprender completamente las relaciones entre los activos utilizando las relaciones padre e hijo. Los modelos gráficos, que no están coordinados espacialmente, presentan riesgos significativos para cualquier proyecto, ya que la información inexacta informará las decisiones que finalmente serán incorrectas. Existen algunas formas de garantizar que los modelos gráficos se coordinen espacialmente desde el principio. Algunas de estas son el origen y la orientación. El origen de un modelo gráfico es el punto del mundo real que sirve de referencia para toda la información. Su orientación refleja la rotación del activo de acuerdo con el origen. Las coordenadas, en combinación con el origen, un sistema de coordenadas se utiliza principalmente para permitir que los elementos del modelo gráfico se coloquen en la ubicación correcta en el mundo real. Las unidades de medida. Las unidades se utilizan principalmente en la industria de la construcción como un método para medir la distancia, el volumen, la cantidad, la moneda y el rendimiento. Y por último, las tolerancias de construcción. Se puede producir un modelo gráfico con una precisión infinita, mientras que su activo físico correspondiente simplemente no se puede producir. Al expresar la precisión dimensional, es importante comprender la tolerancia de construcción que el activo físico puede lograr. El procedimiento de intercambio de información define: primero, cómo se debe intercambiar la información desarrollada en diferentes aplicaciones de software patentado, y en segundo lugar, qué formatos de intercambio deben usarse. Un formato de intercambio común y abierto es esencial para garantizar que la información sea legible y accesible sin la necesidad de licencias específicas. La información de los activos debe ser accesible durante todo su ciclo de vida. Se pueden utilizar muchos formatos de intercambio diferentes como IFC, BCF y formatos de software de revisión BIM individuales. El procedimiento de revisión del diseño define cómo las partes deben desarrollar y verificar la información antes de compartirla en el entorno de datos común. Una vez se comparte, definirá cómo se federa y coordina la información antes de que se apruebe para un uso diferente, por ejemplo, para el cálculo de costos. Es importante articular cómo se gestionará este flujo de trabajo interno para garantizar la calidad técnica y la precisión, así como la integridad de la información. El estándar ISO recomienda el uso de estados de flujo de trabajo establecidos. Los códigos pertinentes capturan el estado del desarrollo y el propósito de la información dentro del entorno de datos común. Típicamente, el proceso de revisión que precede el reparto de los modelos al proyecto CD consiste en los siguientes pasos. La primera etapa, que aquí se presenta como un trabajo en progreso, es la etapa de desarrollo del modelo. Cada disciplina elabora sus propios modelos de forma aislada.
Después que el modelo se haya desarrollado hasta cierto punto, se deben hacer controles de calidad. Este control es realizado por un coordinador interno del BIM y esto debe hacerse con bastante frecuencia, generalmente semanal o quincenal. El control asegura que todas las disciplinas trabajen en coordinación, evitando interferencias y garantizando el cumplimiento de los estándares del BIM. Una vez que los modelos han sido comprobados y aprobados, los modelos federados son compartidos con el entorno de datos común para la coordinación de todo el proyecto. Estos modelos deberán ser compartidos en un formato de intercambio acordado para permitir un proceso de federación y coordinación exitoso. Una vez más, debo resaltar la importancia de llevar a cabo este proceso con frecuencia. Todo este proceso estará esbozado en el plan de ejecución BIM. La estrategia de la federación y los procesos de coordinación de diseño se deben capturar como parte de los procedimientos de revisión. Estos describen la frecuencia con la que debe realizarse la coordinación, las responsabilidades para la federación del modelo y el proceso de resolución de los conflictos identificados durante las actividades de coordinación. El proceso comienza con la creación de un modelo combinado. Un modelo combinado o federado consiste de todos los modelos individuales que fueron compartidos por diferentes proveedores en el entorno de datos común del proyecto. El gestor del proyecto BIM es responsable de administrar el proceso de federación. El centro de todo este proceso está en la detección de conflictos. Esto identifica las áreas de conflicto entre los modelos de diseño, la forma en que estas interferencias deben ser revisadas y la forma en que se debe llevar a cabo la resolución de los problemas identificados debe ser definida antes de que comience el proyecto y debe ser discutida continuamente en las reuniones de revisión de los modelos. Siguiendo la exitosa resolución de los conflictos, el modelo federado, así como los modelos individuales, son aprobados y publicados. A partir de este momento, se puede utilizar el modelo para otros fines, por ejemplo, para el cálculo de costes o para la construcción. Toda la información publicada tendrá un estatus asignado con la indicación de propósito para que esa información específica pueda ser utilizada.